Definitivamente fue emocionante lo que ocurrió el martes, fue conmocionante esa multitud variopinta que recorría las calles de Buenos Aires o del país, porque también dejemos de ser tan porteñocéntricos, que recorrían las calles del país, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar del país. Hubo una marcha para reclamar por la educación pública. Mareas humanas, Mareas humanas. En Ushuaia, en Río Grande, en Salta, en Misiones, en Corrientes, en lugares donde no hay universidades. Que consiguieron en Mar del Plata, la imagen de Mar del Plata bajando por la avenida, Rosario, Córdoba, ¿cómo no mencionarlas? Son además muchos de los que estuvieron ese martes, gente que no se había movilizado nunca. Hay chicos que tuvieron su debut en una marcha el martes. Mi hijo, o sea, y aparte en la suya propia. Claro. Porque a lo mejor acompañaron a sus papás, pero en la suya propia, ¿no? Y la verdad, eso es parte de educarse. Eso es educarse también. Es educarse como un ciudadano de la democracia. Y saber que efectivamente no es solo cada 2 años que nos piden opinión. Que podemos expresarla diciendo, esto no. Efectivamente, esto es una arteria que es troncal para nuestro organismo. Y no vamos a permitir que nos la quiten. Exacto. Entonces, me da gracia a los que le acariciaban la melena a Milei y ahora lo quieren peinar, ¿viste? Que dicen, no sea soberbio, tenga cuidado, escuche. Siempre fue soberbio. Y ahora, por más que le quieran cambiar esos modales, el tipo está haciendo lo que estaba previsto que hiciera. Lo que pasa es que... Sí, con una diferencia. Antes era un panelista que decía barbaridades y ahora es un presidente que dice barbaridades. Sí, y hace. Pero lo que está haciendo, que ellos mismos, los que le hablan a la élite, los que le hablan a la élite dicen, por un lado, miren lo que hace y no lo que dice. Porque le hablan a un sector que también se sorprende por las payasadas. Claro. Ahora, los que... Lo que dice y lo que tuitea, porque a veces es más lo que tuitea que lo que dice también, ¿no? Sí, por eso. Yo digo, la élite está contenta, está feliz, porque hubo 2 medidas iniciales con las que arrancó este gobierno, que fueron la mega devaluación y el no default, la no renegociación de los bonos con los cuales tapó los tesoros de los bancos Massa en el último año del Frente de Todos, con un endeudamiento escandaloso mientras se estaba empobreciendo el mismo pueblo al que le iba a pedir el voto un año después. Milei esos bonos los paga religiosamente. Entonces, la motosierra, la licuadora y la bicicleta, que decíamos antes son la base de este superávit financiero del cual se jactó en cadena nacional, que es mentiroso, tienen siempre las mismas víctimas y siempre los mismos beneficiarios. Los que se beneficiaron son los que triplicaron más o menos la guita que pusieron en noviembre y diciembre el que compró un bono. Por ejemplo, el AL30 valía 25 centavos de dólar, vale 60. Todos los empresarios argentinos que vieron que sus acciones también aumentaron en esa misma cuantía. Marcos Galperín, que se da el lujo además de decir que el país que abandonó tributariamente para ir a pagar menos impuestos enfrente es una mierda, es un país que además con una crueldad y un desprecio por... Y además con la fortuna que construyó gracias a este país de mierda, ¿no? También. Que lo subsidió con nuestros impuestos y que lo sigue subsidiando con 100 millones de dólares anuales, como admitió ante la SEC. ¿Cuánto salen más o menos los gastos de las universidades? Menos que lo que gastamos en Galperín. Menos que lo que gastamos en Galperín. Entonces, por eso te digo, esos sectores que son los beneficiarios, que ponen la del perro al que no quiero ser como Milei, ponen cara de distraídos. Esos sectores que se están beneficiando son la contracara de la motosierra, la licuadora y la bicicleta contra otros sectores. Los héroes que se benefician. Exacto, pero es muy concreto, porque vos mirá, el ajuste para llegar a ese superávit es más o menos 8,5 billones de pesos guita de hoy. De eso que no se gastó en este primer trimestre, 3 billones lo pusieron los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Otro billón lo puso la obra pública. Son obras que se dejaron de hacer, que en algunas provincias están inconclusas, pero a punto de terminarse y que ni siquiera pueden terminar las provincias porque no hay mecanismo normativo, administrativo para que lo hagan, aun cuando quisieran poner la suya a las provincias.
Otro billón lo pusieron las provincias. ¿Por qué? Porque no le giraron ni el fondo de incentivo docente ni la guita para los subsidios a colectivos. Educación pública. Y el resto fue educación pública, fue salarios. Los salarios, el estatal que nos está mirando sabe, porque lo vive, porque ya tiene la cuenta vacía hace varios días, pero está yendo a laburar un día gratis. Si vos comparás lo que ganabas en noviembre con lo que ganás hoy y ves que es un 23% menos en términos reales, ¿cuántos días laburás? ¿5? Uno vas gratis. Te hago esta pregunta. ¿Vos cuánto, o sea, estamos hablando que nos parece una bisagra, digamos que va a haber un antes y un después. ¿Cuánto crees vos que va a impactar lo que sucedió, esa marcha, en esos mismos pibes que lo votaron y fueron a la marcha? Bueno, ¿Crees que quedan que se quejaron por eso o que va a haber un cambio? Muchísimo va a impactar, Car, porque no es una adhesión programática la que recibió Milei en el balotaje. De vuelta, fue un grito de hastío y de rechazo a una economía que hace 10 años no le da resultado a la gente que tiene la necesidad de plasmar ese ascenso social que las universidades permiten. Porque es cierto que los pobres van menos, lo decía Fernando Iglesias, que es un tipo realmente muy irritante. Y las cosas que dice concentran, cristalizan lo peor de lo que dice la derecha más berreta, menos formada en Argentina. Es verdad que van menos los sectores de menos ingresos a la universidad que los de mayores ingresos. Ahora, esto lo dice Tomás Piketty, el economista francés que habla de la desigualdad, que como nadie para mí, de manera muy nítida. En Estados Unidos, si vos haces un cuadrante, los pobres no van a la universidad, ninguno, y los ricos van casi todos. Eso es lo normal en el capitalismo, porque la universidad no es para los Luises del 303, como decía Lizzie Tagliani. La universidad es algo que en la mayoría de los países se limita a las élites. Que acá vaya el 20-30% de los sectores bajos es un montón. Un montón. Y que vaya el 60-70% de los sectores altos es esperable. ¿Por qué? Porque son hijos de universitarios, porque ya tienen una tradición, porque no tienen otras preocupaciones. Bueno, acá hay un problema que es previo a la universidad, que es que hay mucha deserción en los secundarios. ¿Por qué? Porque hace falta cobrarles más impuestos a los Marcos Galperín para abastecer de recursos a esos que tienen que superar la secundaria para poder ir a la universidad y soñar con ser el Marcos Galperín del futuro. Eso es lo que tiene la Argentina de maravilloso. Además, desde la reforma del 18 para acá, en cualquier familia argentina tenemos un primer universitario de esa familia que llega a la facultad o llega a la universidad. O sea, del 18 para acá, hace más de 100 años. O sea, es necesario tocar algo que está bien, algo que funciona, algo de que nos enorgullece. ¿Cuál es el sentido? Sí, el sentido es romper bastiones. Es porque han roto todo, lo que hacía falta y lo que no hacía falta. Lo que podés considerar que no es tan grave y hasta lo que podés considerar gravísimo con la educación pública. Desde sacarte, podemos considerar que dentro de todo es lo más leve, que no se puede hablar con la E o con la X en inclusivo, hasta meterse con la educación pública, hasta meterse con los comedores de los barrios, hasta lo que sea, porque no solamente lo hacen por el tema del superávit, sino que también, y esta es una apreciación personal, lo hacen no por crueldad, lo hacen para marcar la cancha. Y es algo muy horrible porque les viene en contra también. Yo no quiero ser hipócrita, yo no creo que las universidades sean algo que anda bien, así como no, claro. Con ese titular y sin ningún matiz. Y lo digo además porque estuvieron todo el fin de semana pasado y toda la semana hostigándome con eso en las redes sociales. Y el propio presidente retuiteó varios que lo nombraban y decían, ¿qué dice Berco ahora de los buenos muchachos de la UBA? Quiero decir esto con mucha claridad. Precisión. Y precisión y lo más sinceramente posible. Yo investigué a la UBA y a la mafia que se apodera en parte de sus recursos y que se apoderó de parte de sus recursos durante muchos años. Esa parte es una parte ínfima de sus recursos, comparable a la parte ínfima que se apropian los corruptos de la política a nivel nacional de lo que ponemos todos nosotros como impuestos. Esa investigación generó una causa judicial en la cual fueron investigados muchos directivos de la UBA
en la cual fueron sobreseídos. Después de eso, yo tendré mis opiniones sobre qué investigó aquel juez, ¿no? De todos los elementos que yo había puesto a su disposición, pero así es la justicia en Argentina. A veces condena a algunos, a veces sobresee a otros. Yo ratifico todo lo que publiqué y está ahí en internet para que lo busquen. Ahora, esa gente que después, fue hace 10 años esto, que después siguió dirigiendo las facultades, dedicándole su vida a hacer su carrera en las facultades y demás, que hoy está en la cima de la UBA, bueno, es gente con la que me encontré el martes en la calle. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchas cosas para mejorar en las universidades públicas, que efectivamente no puede ser que vayamos tantos a laburar gratis, que seamos profesores gratis, que esa sea la forma de devolverle a la facultad, porque hay que cobrar por el trabajo, pero quiero que sigan existiendo. Obvio. Entonces, no es que a vos te dicen, investigaste y son corruptos, entonces como es corrupto hay que romperlo. No, hay muchas cosas que mejorar de las universidades, pero tienen que seguir existiendo. Exactamente, es necesario. Bueno, vamos a relajarnos un ratito. Sí, Bueno. Más o menos. No Bueno, exageremos. vamos a cambiar de tema. Sí. Más No, o menos. cambiar de tema sí. No, cambiar de tema sí, Sí. pero relajarnos no, porque Andy Chango era un quilombo también. Bueno, Andy Chango recibió el premio Platino como mejor interpretación masculina, actor de reparto de miniserie o no sé cuánto serie. Subió al escenario y